Gara y Aldros Quiapacase. Hay harta información que nos bombardea y nos llega en el último tiempo. Un video de un perrito, luego una foto de una amiga en la playa, después un meme, después una noticia de algún lugar, de otro lugar muy lejano del mundo. Si te gusta lo ves, si no te gusta sigues pasando, y eso se llama este hábito de deslizar el dedo constantemente. Se hace parte de la vida cotidiana de muchas personas y es lo que nosotros llamamos el scrolling, ¿no? A veces pasamos un par de segundos nomás cuando estamos, qué sé yo, bajando en el ascensor, y a veces podemos pasar horas sin darnos cuenta muchas veces haciendo este scrolling. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel neuronal cuando estamos scrolleando? Que es como un verbo nuevo que se está utilizando. ¿Por qué nos resulta tan adictivo y cómo podemos evitar que esto termine convirtiéndose en un problema? Es lo que vamos a conversar a esta hora con la doctora Claudia Barrera, psiquiatra, CEO y founder de Grupo CETEP. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día para hablar de este tema. Hola, buen día. Muy buen día a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Doctora, hay preocupación evidente por lo que está pasando con fundamentalmente nuestros adolescentes y niños y su exposición a las pantallas, tanto a los juegos como a lo que llega por las redes sociales. Hay mediciones que nos permitan de alguna manera ocultar de manera rigurosa qué está pasando, ¿no? Sí, hay mediciones ya desde hace varios años en relación a las redes sociales en general y sobre todo en relación a este último fenómeno que hablábamos del scrolling, como del consumo de videos cortos y rápidos, como por ejemplo TikTok, como por ejemplo Instagram con los Reels, o YouTube ahora también tiene unos videos que son los Shorts, y que hacen que uno quede como, entre comillas, pegado mirando un video tras otro, un video tras otro. ¿Y por qué? Porque esa forma de mostrar los videos se relaciona con algo que se llama el refuerzo intermitente, que es un mecanismo cerebral que se estudió ya hace muchos años, en la primera mitad del siglo pasado. Me acuerdo que un profesor muy importante mío me contaba cuando yo estaba estudiando psiquiatría que los primeros experimentos se hicieron en ratones y se tomaban los ratoncitos y se los ponían en una celda, y el ratoncito tenía primero en la primera celda la posibilidad de apretar un botón y que le saliera comida. Entonces el ratoncito aprendió que cada vez que apretaba el botón salía comida y apretaba cuando tenía hambre. Había otro ratón que estaba en una segunda celda que apretaba el botón y le llegaba un impulso eléctrico. Entonces el ratón ya la tercera vez nunca más apretó el botón porque se daba cuenta que le hacía daño. Pero el problema era que el tercer ratón, que estaba en la última celda, apretaba el botón y le podía salir comida o un impulso eléctrico. Y él no sabía cuándo le iba a salir la comida. Y ese mecanismo hace que el ratón se haga tan adicto que había muchos ratoncitos que de tanto apretar el botoncito se morían electrocutados, porque no podían contener su conducta. Y esto se sabe, como les digo, fue como en los años 30 del siglo pasado. Eso se llama refuerzo intermitente, que es cuando uno, por ejemplo, está viendo videos y de repente, ¡guau!, le sale el video del gatito más maravilloso y nuestra dopamina sube así explosivamente. Y después, no la de todos, a Aldo no le pasa eso. Maravilloso, pero está protegido contra... No es porque no le gustan los gatitos, pero le puede pasar con otras cosas, digamos. Pero ese es el mecanismo que hace que sea tremendamente adictivo, el que no sabemos cuándo va a aparecer el video más maravilloso que a cada uno le gusta, digamos, y vamos a tener esta explosión de dopamina. Por eso es tremendamente adictivo y por eso es más terrible en los niños y adolescentes, porque los adultos se supone que tenemos algo que se llama la corteza prefrontal, que se ha ido desarrollando con la evolución y que nos permite controlar nuestra conducta. Nosotros se supone que deberíamos poder decidir, ya llevo aquí 5 minutos, tengo que ir a hacer la comida, tengo que ir a estar con mis niños, tengo que hacer cosas como útiles en la vida. En cambio, los niños, específicamente bajo los 12 años, tienen esa corteza frontal en desarrollo y no se termina de desarrollar hasta los 24 años. O sea, los adolescentes tampoco tienen las herramientas que tiene un adulto para controlar esta conducta súper ultra adictiva. Entonces, es un poco como decía mi abuelito, pedirle peras al olmo, que los niños o los adolescentes controlen eso solos. Tiene que haber un control externo de la familia, justamente para poder regular tiempo, espacio, porque si no se puede volver una conducta adictiva que justamente perjudica no solo sus relaciones sociales, sino que su desempeño académico, su desempeño en deporte, en todos sus ámbitos, sí, en todos sus roles.
Estaba pensando si para los adultos muchas veces esto se convierte en una especie de adicción y no nos damos cuenta y lo estamos haciendo constantemente, como yo decía, de repente incluso antes de dormir, o ya no podemos, claro, ni siquiera subirnos a un ascensor y estar unos segundos mirándonos, qué sé yo, al espejo, mirando el techo, porque tenemos que estar constantemente como revisando algo, como que Sí. esa necesidad. Y uno dice, bueno, si nos pasa eso a nosotros los adultos, pensando en los menores, claro, decía el control un poco más parental o el control de quienes supervisan, pero las mismas aplicaciones, las tecnológicas, tienen responsabilidad en esto porque se está discutiendo mucho a nivel internacional. Sí, se está discutiendo mucho a nivel internacional porque justamente, como comentaba yo al principio, por ejemplo, el tema este de los videos cortos en TikTok y que de repente aparezca este video que a uno le hace mucho clic y le hace esta efervescencia de dopamina, está claramente desarrollado de forma de que el mecanismo sea el que produce la adicción, este mecanismo que se llama de refuerzo intermitente. Entonces, también se está planteando que existe una responsabilidad desde las empresas que están desarrollando todas estas redes sociales en poner a disposición de menores un mecanismo de adicción que ellos no pueden controlar. Y justamente por eso también en Estados Unidos ya hay algunas situaciones de juicios en que los papás han ganado el juicio contra esta empresa. Porque efectivamente debería haber algún tipo de responsabilidad, así como en algún minuto a la empresa del tabaco se le obligó a poner, aunque sea como el mensaje, o la empresa del alcohol, sí. también debería haber alguna responsabilidad de estas empresas. Doctora Herrera. Claudia Barrera. Perdón, Claudia Barrera. Hay una constante lucha entre padres e hijos, sobre todo adolescentes, en torno a cómo tratar la adicción, porque es una adicción, que no implique una confrontación abierta y total. ¿Cuál es la mejor manera investigada para tratar la adicción a las pantallas? Existen protocolos actualmente de desintoxicación de pantallas y los protocolos incorporan a toda la familia. No es que haya como el caso del adolescente, tiene que haber una desintoxicación de pantalla de toda la familia. Es lo mismo que tal vez es más conocido para uno cuando hay un familiar alcohólico. Cuando hay un familiar alcohólico, si va a una fiesta, en la fiesta nadie tiene que tomar alcohol. Acá es lo mismo. Si hacemos una desintoxicación de pantallas, toda la familia tiene que estar comprometida con ese adolescente y dejar las pantallas de lado. Dejarlos en una caja, por ejemplo, en la entrada de la casa. Claro, pero la desintoxicación es igual que el alcohol. Ojalá que estemos por lo menos un par de semanas sin celular. Y se sugiere en la desintoxicación por redes sociales que ojalá vaya la familia entera, por ejemplo, a una playa, a un lugar donde se pueda estar en la naturaleza, que uno pueda recuperar el entorno natural en el que uno vive, ver la luz, dormir de noche, funcionar de día, moverse, y después cuando vuelva a la casa tomar estas reglas de espacios protegidos, de tener, por ejemplo, el espacio del almuerzo, el espacio de la comida, con el celular puesto todo en una cajita, que si hay otro espacio en común también se respete el diálogo sin celular, en el fondo que existan estas 2 semanas ideal sin nada de pantalla y después se puede volver a usar las pantallas, pero con muchas más reglas que antes. Uh-huh. Y eso se llama desintoxicación y ya se está poniendo en práctica en muchos países, porque efectivamente esto es una adicción. Y que además se encuentra, en términos de adicción, uno ve los efectos prácticos totales, la adicción al alcohol, a las drogas, el deterioro físico. ¿Cuáles son los principales efectos que genera esta adicción en los jóvenes? Bueno, uno de los efectos importantes justamente es el problema académico. ¿Por qué? Porque este scrolling súper rápido de video tras video no permite que uno desarrolle la atención. A los niños les cuesta cada vez más estar concentrados, por ejemplo, en un libro, en un video que sea largo, en el estudio, porque... En el presente. En el presente, exactamente. O sea, ni siquiera para, no sé, estoy pensando comer. No hay una presencia de eso. O sea, es constantemente estar desconcentrado. Exacto. Entonces, si uno piensa, para poder estudiar, uno tiene que estar un rato sentado ahí frente al libro estudiando. Entonces, cada vez esos espacios de estudio están siendo más difíciles y el compromiso académico está siendo cada vez más grave. Y además, como los espacios de atención son cada vez más cortitos, la memoria solamente puede nacer
después de que hay un espacio de atención. O sea, si no hay un espacio de atención importante, nosotros no recordamos lo que pasa. O sea, de hecho, si uno, después de scrollear 20 minutos, yo te pregunto a ti, ¿te acuerdas lo que viste? Lo más probable es que no te acuerdes de nada, porque no tuviste atención el suficiente tiempo para retener eso. Eso por un lado. Y lo otro terrible es el compromiso del sueño. El compromiso del sueño por el uso de pantallas tiene que ver con que generalmente los niños se van a acostar tarde con el celular en la mano, tienen menos horas de sueño, pero además el estar con la pantalla y la luz azul disminuye la secreción de serotonina. Entonces la calidad del sueño es peor, y el sueño REM, que es el que permite que de alguna manera muchos sistemas celulares se renueven y que la memoria como que se asiente, como que la memoria profunda se asiente en el cerebro, se acorta. Entonces, al tener menos sueño REM, tenemos menos memoria, tenemos menos capacidad de concentración al otro día. Entonces, lo primero que uno puede ver es el compromiso académico. También se relaciona con irritabilidad, porque como es una adicción, efectivamente el estar lejos de esta, entre comillas, droga, produce más sensación de irritabilidad cuando no podemos estar con el teléfono. Uh-huh. Y lo otro que generalmente pasa es que se reemplazan actividades como, por ejemplo, salir a jugar con los amigos, hacer deporte, por estar en el teléfono. Entonces, cuando ya uno empieza a ver que hay ese tipo de señales, es súper importante pedir ayuda. Doctora Barrera, ¿qué es el CETEP? El CETEP, estoy en su página ahora. Sí, es Centro de Estudio y Tratamiento de Enfermedades Psiquiátricas. Es un centro donde trabajamos ya desde hace 20 años en un equipo multidisciplinario con psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, y nosotros atendemos a personas, digamos, en atención ambulatoria, a hospitales de día, clínicas y también a organizaciones, porque nos especializamos en salud mental y somos un ecosistema que brinda distintas soluciones de acuerdo a las dificultades que tenga la organización que se nos presente o las personas. Damos atención, por ejemplo, a todas las patologías GES, pero también a patologías que no están dentro del GES, como por ejemplo este tipo de patología, adicciones celulares, trastornos alimentarios, que desgraciadamente todavía, yo espero que en algún minuto, estén dentro del GES. Y dentro del GES tenemos depresión, bipolaridad, esquizofrenia, demencia, que son las patologías más frecuentes en salud mental en nuestro país. Sí. Y que son sumamente importantes también de tratar. Quienes nos están escuchando a esta hora probablemente sienten que tienen, si es que no ellos mismos, este problema, ¿no? Esta adicción. También obviamente lo tienen menores de edad, y uno dice, claro, los adolescentes, bueno, uno les explica y entienden, pero la verdad es que esto es mucho más fuerte. Aparte de los consejos que ya mencionábamos de este detox, que para muchos puede significar algo más difícil de lograr, ¿cómo poder empezar a tomar un poco más de control sobre este hábito? En las casas, digamos. Se tienen que hacer dos cosas. Se tienen que hacer, primero, poner reglas, como lo que decíamos. El almuerzo y la cena sin el celular, con la cajita con el celular. Si salimos afuera también, en una comida afuera sin el celular. Tener espacios protegidos de convivencia familiar sin el celular. Pero y súper importante, también en la noche. En la noche el celular debería quitarse 2 horas antes de ir a acostarse para que el sueño pueda ser un sueño que repare el cerebro. Y se tiene que reemplazar el celular por otra actividad. Y entonces ahí va el esfuerzo que tenemos que hacer los papás. Porque no es solo sacar el celular. Tenemos que volver a usar los espacios que le quedan libres a los niños y adolescentes en otras actividades. Entonces hay la actividad artística, la actividad deportiva, las actividades sociales, como un poco la vida que teníamos la gente que somos más mayores de edad. Tiene que llenarse ese espacio, porque en realidad si no llenamos el espacio, básicamente se va a tratar como un castigo, y el castigo no es la mejor forma de tratar las adicciones. La mejor forma es reemplazarlo por actividades de valor. Algo que reemplace ese estímulo, digamos. Exacto, algo que reemplace la convivencia de adolescentes con el celular, con la convivencia, por ejemplo, con espacios culturales, con espacios de deporte, con espacios sociales, hasta con espacios de cocina, con cocinar en familia. De alguna manera, cosas que le resulten atractivas al adolescente y que se empiece a dar cuenta de que puede él controlar la conducta y reemplazar el celular por estos espacios.
Doctora Claudia Barrera, queremos agradecerle que nos haya orientado sobre un tema que nos inquieta tanto, sí, que de verdad se ha convertido en un inevitable tema de conversación en muchos hogares. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Nosotros decimos que conversar de salud mental puede salvar vidas, así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por orientarnos. Muchísimas gracias, y también recordemos el sitio web para quizás los papás que están interesados en conocer más información, más orientación. ¿También redes sociales tienen? Sí, tenemos redes sociales. De redes sociales, digamos. Sí, pero... Instagram y LinkedIn, y en la página web hay mucha información para los papás, para los adolescentes, entonces ahí pueden conocer mucho más del tema. CETEP, entonces. CETEP.cl, exactamente. Perfecto. Doctora Claudia Barrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Que tengan buen día. Nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos mañana cuando sea a las 9 de la mañana. Nos vemos, que estén muy bien. Evoluciona con De Fontana, el ERP agéntico de Latinoamérica. Maletec, especialistas en custodia, equipamiento y mobiliario. Con líder BCI, ahorra en serio, ahorra todos los días. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. El Carnicero, la carnicería más grande de Chile. Presentaron País ADN. Lluvias intensas, calles anegadas, tu operación en riesgo. Maletec, control total frente a las emergencias. Cuando se trata de aguas lluvias, necesitas soluciones reales. Con nuestras